Anteriormente lo conocimos como una casa donde vivían moradores de San Felipe. Ahora es un hermoso hotel, muy lujoso, y es un hotel para los turistas y para todas las personas que tengan la oportunidad de visitarlo. Bueno, antes de un hotel, el American Trade era un edificio en el cual era condenado, donde vivían más de 60 familias, donde las familias que vivían adentro del edificio eran familias de bajos recursos, por decirlo así, de la baja sociedad, donde se delinquía, donde habían personas de alto riesgo, donde se vendían drogas, cualquier clase de droga conocida a nivel mundial. Pues la casa era condenada, lleno de basura, los pisos, en la cual no había servicio, la gente hacía sus necesidades en cualquier piso del edificio, donde la agua negra pasaban por la escalera, donde las personas no les gustaban pasar por la Plaza Herrera porque corrían peligro. Me sentía muy apartado de la sociedad. Yo parqueaba ahí cuando era menor de edad, donde fui parte del grupo que realizaba las actividades ilícitas hace 8 años atrás, donde era un lugar muy peligroso, donde cuando el turista o personas que no eran del lugar, cualquiera persona que vivían dentro del edificio bajaban y le robaban su pertenencia. Okay, this is 13th Street. This street was a neutral street. This street was where they sell drugs. Okay, all they did on this street was people all around Panama come here and buy drugs. There wasn't people sitting on the windows, or on the stairs, or on the sidewalk. Music, there wasn't any of that because here there was constantly a shootout. Sí, a través de eso solamente me traen recuerdos que perdí seres queridos, amigos, le quitaron la vida, algunos están detenidos. Aquí en San Felipe ya no existe eso, existen otros corregimientos. Allá sí todavía existen carteles, en la cual todavía existe pandilla. Sí existe el cartel entre Panamá y Colombia, pero entonces ya eso son jerarquías, como estábamos hablando, son personas de alto perfil, en la cual tienen comunicaciones para transportar la droga a Panamá, o cuando vienen los extranjeros, los colombianos, darle gasolina y esa clase de cosas, o las armas. O también en Colombia mandan la droga para Panamá y los panameños también la contrabanda dentro del país. Sí existe lo que es la comunicación entre los carteles de Colombia con los carteles de Panamá. Aquí de Panamá cruza a Costa Rica, puede cruzar a Estados Unidos. He escuchado el proyecto de Fortaleza, que son jóvenes que eran de riesgo y ahora están trabajando por la comunidad y para un mejor futuro de ellos propios, ¿no? There's no more gang. There's no more gang. No more gangs, no one is writing logos nowhere. Bueno, hace 12 años atrás conocimos a uno de los dueños, los socios del hotel, Casey Harty, donde nos brindó la oportunidad, nos dio su mano, donde él vio lo que nosotros éramos antes dentro del lugar, él sabe lo que somos hoy en día y lo que queremos hacia un futuro. Por eso que la relación juntamente con los empresarios que promueven el turismo dentro de Casco Antiguo ha permanecido con nosotros. Porque cuando él nos conoció, éramos personas que estábamos con armas en la mano, sin suéter por ahí en la calle. Bueno, gracias a Dios, hoy en día soy una persona que tengo 30 años, en la cual soy padre de 4 hijos, donde aspiro a cosas positivas hacia un futuro, donde las cosas que hacía hacia atrás solamente me recuerdo para fortalecerme cada día más y seguir hacia adelante. Pero las personas que le han hecho daño no olvidan, y por eso que nosotros, a pesar de que uno aspiramos a cosas positivas, no provocamos a las personas donde hay dolor todavía. Por eso que no caminamos mucho, nos mantenemos aquí en nuestro barrio. Everybody walk this way. Aspiro a ser empresario,
y a través de la Fortaleza Tour quiero que la empresa quede legalizada legalmente, donde para que nuestros hijos y nuestra familia puedan ser parte también de lo que se está realizando también. Yo quiero para mis hijos una buena educación, en la cual que no pase por lo que yo pasé. Quizás yo pasé estas cosas porque no tuve un amor de un padre, donde hoy en día ellos tienen a su papá, donde trabajo y lucho para que ellos no cometan un error. Exacto, que a pesar que uno haya cometido errores en la vida, eso no significa que uno no se pueda superar. Well, I come and see you tomorrow, huh?